Hola amigos, otra vez aquí con vosotros para explicaros o mostraros alguna faceta de las reparaciones, en este caso, de una lavadora la cual tiene como defecto o problema que ha surgido, que es que no hace el centrifugado. Todas las demás funciones las hace bien, pero el centrifugado, cuando llega el momento, no lo hace. No lo hace, por lo tanto, cuando el agua queda en el bombo y no escurre bien la ropa. A ver, este tipo de avería se supone, por experiencia y además por lógica, que en el momento en que hace el centrifugado la máquina, el motor está trabajando a una velocidad y a una potencia bastante más alta de lo normal. De lo normal me refiero a lo normal que hace cuando está en su ciclo de lavado. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo es bastante más elevado y por lo tanto los contactos que tiene el programador para la posición de centrifugado, ¿qué ocurre? Que tiene que soportar un paso de corriente muy elevado y llega a calentarse, llega incluso la chispa a ensuciar estos contactos y por tanto a la larga falla. Se va apreciando de que poco a poco hay momentos que no hace el centrifugado, después lo vuelve a hacer. Es intermitente la avería, por lo cual hace suponer de que el problema viene dado por el programador. Bueno, yo ahora lo único que quiero ver o quiero enseñaros es cómo desmontar el sistema, porque a veces el programador es muy fácil cambiar, ya lo veréis, pero a veces nos encontramos de que cómo abrimos la máquina para tener acceso al programador. Bien, una importante, nos vamos a proveer de un destornillador, dos alicates, una linterna para el caso de que esté en la zona oscura y no veamos bien dónde están los cables o la posición de los conectores, y un tester para verificar el fallo de contactos. Bien. Vamos a proceder entonces a hacer el desmontaje de la parte superior, que es la tapa esta, y veréis que es muy sencillo. Normalmente la tapa es muy estándar el tema de la apertura y sacar la tapa, porque casi todas vienen por detrás con un tornillo, el cual hay que aflojar y no sacarlo, porque normalmente tiene una pestaña en la cual aflojando se tira para arriba, después se desliza un poco para adelante y ya tenemos la tapa sacada. ¿Veis? Bueno, una vez tenemos la tapa sacada, otra cosa importante para hacer, vamos a ver si lo veis bien, es sacar el mando del programador, que es este. Este es el de temperatura y aquí los botones de puesta en marcha y, en fin, funciones varias. Para ello vamos a coger los alicates y vamos a sacar los botones. El botón sale a presión, normalmente sale a presión, y después, como el temporizador o el programador tiene aquí está sujeto, lo que vamos a hacer es sacar la tapa esta, que esta tapa sale con un destornillador, también aflojándola, ya la presión y la sacamos. Entonces aquí vemos ¿veis? El programador, si lo veis, está aquí dentro, y vamos a iluminarlo para que lo veáis bien. Ese de aquí. ¿Vale? Esto también tiene una parte que le podemos sacar, bien, y aquí se esconden unos tornillos, estos dos tornillos, que son los que sujetan en definitiva el programador. Bien, vamos a proceder a aflojarlos y vemos que
se queda suelto por la parte de atrás el programador. Aquí está, ya lo tenemos. ¿Veis? Este es el programador y ahora nada más nos queda soltar los cables, los conectores y proceder a la sustitución del mismo. Bueno, aquí tenemos el programador en sí con los conectores por un lado y por otro. Una cosa que recomiendo es que antes de quitar cualquier conector hagáis fotografías. Con el móvil hacéis una foto de la posición de donde van ubicados los conectores y tanto en un lado como en otro, para que al sacarlo no tengáis problemas después de cómo iban, porque si tenemos un esquema es más fácil, aunque los esquemas tampoco nos dicen demasiado la posición, simplemente es un cableado general y por tanto vale la pena tenerlo presente. A veces los esquemas o los catálogos no los tenemos a mano porque se han perdido, bueno, y de esta manera vamos a lo positivo. Bien, procedemos entonces a sacar los conectores y liberar el programador. ¿Veis? Un conector. Fijaros, este de rojo, claro, tenemos que sacarlo con... Podríamos disponer también de unos alicates, pero vale, en este caso vamos a ir sacándolos. ¿Veis? El azul este. Los bastons normalmente van muy a presión debido a que, primero, por el movimiento en sí que tiene la máquina y después por el tema de la corriente que pasa por ellos. Y vamos a ir sacándolos. Vamos a buscar unos alicates planos para poderlos sacar bien y procedemos a sacarlos. Bien, tenemos los alicates aquí a mano para poder sacar el conector. Menos mal que tenemos el vídeo y las fotografías que ya he hecho anteriormente para después poder ir viendo dónde van estos conectores sueltos. ¿Ves? Vale. Aquí hay estos verdes. A ver. Bueno, fijaros que esto hay que apuntarlo bien porque si no después a la hora de montarlo pues no deja de ser problemático. No debemos confiar a la memoria nunca estas conexiones. ¿Veis? Este de aquí que viene en el verde 1, 2. No, 1, 2 y 3, el tercero. ¿Vale? El tercero, bien. Esto antiguamente, ¿qué hacíamos? Lo cogíamos y lo apuntábamos en un papel y ya lo teníamos. Pero hoy en día, con la facilidad que nos aporta la cámara de vídeo del móvil, pues lo tenemos fácil. Fijaros, este de aquí, este marrón, con esto, si no tenemos indicación, después es difícil acordarse. ¿Ves? Este va en el primero y 1, 2, el tercero. Y es el marrón. Vale, ya lo tenemos fuera. Claro, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner en la posición de centrifugado y con el tester mirar la continuidad del contacto. ¿Vale? O sea que esto ponerlo en ohmios
y ver cuáles son los contactos que corresponden al centrifugado. Esto sí que tendría que ser pues a través del esquema, o de lo contrario ir probando en esa posición y variando el conmutador, ver si abre y cierra correctamente. No obstante, y por experiencia, acostumbra a estar quemado el contacto interiormente. La pastilla que tiene contactos está quemada por el chisporroteo y deja de hacer contacto. Entonces, lo mejor, coger y cambiar el programador, dado que por la experiencia y porque los síntomas son de que el fallo es alternativo y moviendo el conmutador a veces va o a veces no va, hace suponer casi un 100% que es el conmutador. Bien, cogemos, cambiamos el conmutador, que no es, o sea, el conmutador o programador, que en realidad no es una pieza cara. Hoy en día hay recambios de la misma marca o otros sucedáneos que son equivalentes, y la verdad es que vale la pena hacer la reparación, porque naturalmente nos ahorramos la mano de obra, desplazamiento y demás, y la máquina en sí, la lavadora, puede seguir funcionando otro tiempo más. Bien, en cuanto tenga la pieza, pues intentaré hacer el vídeo.